Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, vamos a continuar con nuestra clase de fundamentos de la doctrina de Cristo. Y vamos en el tema 3, los sinónimos de la fe. Y estuvimos viendo si la fe es contraria al conocimiento, ¿verdad? Y dijimos que no. Sí, así se llama el tema en el que nos quedamos ya casi al final, la clase pasada. Es lo que vamos a ver, los sinónimos de la fe, pero antes de eso estoy dando una introducción ahí, si la fe es contraria al conocimiento, y dijimos que no, ¿verdad? La fe, mis hermanos, que hablamos, la fe verdadera, si la tenemos, entonces usted y yo aceptamos, si tenemos la fe verdadera, aceptamos que la verdad de Dios, está tal como se nos es revelada en la Escritura. Otra vez voy a repetirlo. Si tenemos la fe verdadera, entonces aceptamos la verdad de Dios tal como se nos es revelada en la Escritura y nos damos a la tarea de obedecerla. Esa es la verdadera fe, ¿no? Que tiene relación con el conocimiento de Dios. Ahora, vamos a hacer una pregunta aquí importante antes de entrar a los sinónimos. ¿Cuál será la mayor garantía de nuestra fe? ¿Cuál será la mayor garantía de nuestra fe? Y nos damos a la tarea de obedecerla. Ok, vamos a contestar la pregunta. ¿Cuál sería la mayor garantía de nuestra fe? La mayor garantía es y será siempre nuestro Dios. ¿Sí o no? Sí. Un Dios que está vivo y verdadero. Esa es la garantía de nuestra fe. Nuestro Dios, un Dios que está vivo y verdadero, que es inmutable y que no cambia. No es como nosotros, ¿verdad? Nosotros decimos hoy si quiero, mañana depende cómo amanezcan mis emociones y entonces cambio. Dios no cambia nunca, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Esa es la garantía. En eso tú puedes tener esa garantía en tu fe de saber que Dios, como no cambia, si Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿creen que Él cambie esa frase? No. A lo mejor nosotros podemos pecar, a lo mejor nosotros por causa de nuestro pecado nos alejamos de Dios y podemos llegar a pensar y decir, no, es que Dios se alejó de mí, es que Dios ahí está. El problema es que yo por causa de mi pecado me alejo de Dios. ¿Lo entendemos? Pero esa es la garantía. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dio una promesa y ¿saben qué va a hacer Dios? Él la va a cumplir. ¿Cuántos saben que Dios nos da promesas en la Biblia y son infinidad de promesas? ¿Conocen las promesas de Dios en la Biblia? Sería bueno que un día, hay libros inclusive, libros que tú puedes conseguir en cualquier librería cristiana que te hablan de todas las promesas de Dios. Qué interesante es que tú y yo estemos empapados de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios nos alientan, nos animan y ahí es donde podemos nosotros parar nuestra fe y decir, Señor, aquí dice tu palabra. ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a suceder? Yo no lo sé, pero tú lo prometiste y lo vas a cumplir. ¿Cree tú? Le dijo al carcelero, ¿verdad? Pablo, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y ahí está una promesa para nosotros, porque también nosotros somos como el carcelero que necesitamos al Señor. Y si le creemos al Señor, Él me promete, cree tú y serás salvo tú. ¿Y quién más? Entonces ahí es donde yo tengo que parar mi fe, pero mi fe tiene que estar bien cimentada, porque si no la cimiento bien, si ando arriba, ando abajo, ni yo mismo estoy bien comprometido con Dios, ni yo mismo le obedezco a Dios como debo de obedecerle, ¿cómo entonces una promesa de Dios se puede cumplir en mi vida? O sea, tenemos que entenderlo, las promesas de Dios
se cumplen, pero también nosotros tenemos que ser firmes en la fe, en lo que Dios nos dice. Por tanto, también la garantía de nuestra fe, fíjense bien, si nuestra garantía es Dios mismo, es ese Dios vivo y verdadero que tenemos, entonces esto se traduce así: la fe también, su garantía es la palabra de Dios y sus promesas. Entonces también la garantía de nuestra fe es la palabra de Dios y sus ¿qué? Promesas. Vamos a leer un texto para reafirmar esto que hablamos, que Dios mismo lo dijo en su palabra. Hebreos capítulo 6, versos 17 y 20. Hebreos capítulo 6, versos 17 y 20. Mire, cada jueves que vengo, luego ya empiezo a ver banquitas así como que algunos ya las revoluciones se las empiezan a bajar. No le baje las revoluciones, ¿va? Aquí tenemos, imagínense, yo aquí en Casa de Oración, aunque en otro lado donde estuve pastoreando 12 años, que también di clases, ya sabe uno, empieza uno con muchos y no todos permanecen. Ojalá y que ustedes permanezcan, ¿verdad? Pero así es, ¿verdad? Vamos trabajando. Usted luche por ser firme en el Señor para que aprenda lo que necesita aprender. Hebreos 6, 17. ¿Ya lo tenemos? Dice, por lo cual queriendo Dios mostrar, ¿qué quiso Dios? Más abundantemente a los herederos ¿de qué? De la promesa, la inmutabilidad de su consejo. Fíjese bien, la inmutabilidad, ¿qué quiere decir? Que Él no cambia en lo que Él dice. Eso quiere decir inmutabilidad de su consejo. Interpuso, inclusive, ¿qué dice aquí? Interpuso juramento. Solamente Dios es el único que puede juramentar como Él lo está haciendo en su palabra. Nosotros no. A nosotros se nos dice, no jures el nombre de Dios en vano, no hagas juramentos. ¿Por qué? Mejor comprométete con Dios en algo que puedas hacerlo y no te comprometas en algo que ni lo vas a cumplir. Porque luego eso nos trae consecuencias, ¿verdad? Y entonces dice, interpuso juramento para que por dos cosas, y otra vez, dos cosas inmutables, que no cambian de Dios, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de ¿quién? Melquisedec. Pero a mí lo que me llama la atención del texto es que nos dice, queriendo Dios mostrarnos a nosotros, los que hemos creído en su Hijo Jesucristo, los que hemos decidido seguir a Jesús, mostrarnos más abundantemente que somos herederos de las promesas de Dios, promesas que no cambian, promesas que están sustentadas en la inmutabilidad del consejo de Dios. Así que mis hermanos, esa es la garantía de nuestra fe. Amén. Si apagan ahí su celular, por favor. No sé quién. Están las noticias ahí. Ok, vamos entonces a los sinónimos. Sinónimos que encontramos en la Biblia, que no los podemos ignorar y que cada vez que los vemos en la Biblia tenemos que relacionarlos con la fe que hemos puesto en el Señor. Vamos a Romanos capítulo 10, comenzando Romanos 10, 17. Este es el primer sinónimo, el oír. Póngale, el oír. 10, 17. ¿Te parece que al final, para no salirnos, no? Si no, nos vamos a salir del tema. Y al final hacemos preguntas, ¿les parece? Todas las que quieran, yo estoy a su disposición al final. Si alguno sale con dudas, pues puede acercarse, no tenga temor. Pero para no salirnos y como estamos grabando, entonces... Bien, Romanos 10, 17. Dice ahí, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Este es un primer sinónimo que nosotros tenemos que considerar en la Biblia, el oír. El oír tiene que ver con la fe. Aquí en este pasaje que leímos, si usted pone atención, se nos enseña que la fe va a venir como un resultado. ¿La fe va a venir como un resultado de qué? ¿De qué? ¿Y qué vas a oír? ¿Vas a oír que Walter Mercado es el que sana a muchos? ¿Qué oyes? Fíjense bien, tenemos que entender esto bien claro. Por ejemplo, yo ya se los puse de ejemplo. Si una persona, a mí me tocó una vez que fui a Vallarta, iba de vacaciones y me fui con mi esposa y nos fuimos en autobús y de regreso tomamos un taxi del hotel a la central y veníamos platicando con el taxista y el taxista me venía diciendo, no, es que yo estaba bien enfermo y no podía componerme con nada, pero alguien me dijo de una señora y nos señaló un cerro así enfrente. Y ahí esa señora es una señora que hace ahí brujería y hierbas y viera que desde entonces quedé completamente sano. Eso nos venía diciendo. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Este hombre, ¿qué? Oyó que alguien le dijo que una mujer podía ayudarle. Y entonces la fe de este hombre la puso, ¿en dónde la puso? En aquello que le dijeron. Ahora, esto no le va a salvar al hombre ni le va a cambiar, porque yo inmediatamente cuando él me empezó a platicar, yo le dije, oiga, ¿y usted conoce a Jesucristo? ¿Jesucristo? Pues sí, ahí en la iglesia. ¿Y va usted a la iglesia donde usted pertenece? No, ya tengo mucho porque tuve un problema con X sacerdote. Y bueno, empieza la plática. ¿Saben? Yo aproveché para predicarle el mensaje. Porque la fe verdadera, la que te salva, la que te cambia, la que te transforma, es solamente por el oír que la palabra de Dios. Si la gente no oye la palabra de Dios, no pueden ser salvos. Yo le puedo hablar a la gente, a lo mejor le puedo compartir y a algunos se impacta. Ay, ¿cómo que perdió la vista? ¿Cómo que le pasó esto? ¿Cómo? Yo le puedo hablar de todo lo que viví, pero eso no le va a salvar. Yo tengo que hablarle el mensaje de la palabra de Dios, porque la fe, ¿cuál fe? La fe que salva, la fe que es puesta en Dios, la fe que es depositada en Jesús, esa fe solamente viene por oír la palabra de Dios. Y acuérdense por qué, porque la fe está sustentada. ¿En dónde está sustentada? ¿Dónde está su garantía? En la palabra. La gente puede tener fe en muchas cosas y tienen fe para muchas cosas. Pero eso no salva, eso no les cambia. La única fe que puede cambiar a un ser humano, a un hombre, es la fe puesta en Dios, la fe puesta en la palabra de Dios. Porque el oír, por oír la palabra, ahí dice, la fe viene por oír, como un resultado de oír la palabra de Dios. Esto significa entonces que al oír la palabra, porque aquí hay hay varias cosas que nosotros tenemos que ligar. Jesús por un lado nos dijo que Él se iba a ir, pero no nos íbamos a quedar solos, nos iba a mandar. ¿A quién nos iba a mandar? Al Espíritu Santo. Por otro lado, la Escritura dice que el que convence de pecado, justicia y juicio, ¿quién es el que convence? El Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo hace el Espíritu Santo? La pregunta es, ¿cómo es que el Espíritu Santo llega a convencer a una persona que es un pecador, que necesita la justicia de Dios en Cristo para ser librado de ese estado de pecador y para ser librado de la condenación del juicio? ¿Cómo es que cómo es que el Espíritu Santo puede lograr eso? Pues lo hace precisamente por medio de la palabra de Dios, por medio del mensaje. Cuando una persona oye el mensaje de la palabra de Dios y la palabra produce fe, fíjense bien, el Espíritu Santo despierta. A través de la palabra, el Espíritu Santo despierta en nosotros el que confiemos en esa palabra, en ese mensaje que escuchamos y descansamos nuestra fe en Jesús. Depositamos nuestra fe en Jesús, en lo que Él dijo. Ya no tratamos, es decir, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, en el pasado trataron de salvarse haciendo cosas? ¿Sí o no?
No, no, que tú no faltes al templo y te vas, y ahí estabas, ¿verdad? A la hora que te gustaba ir, pero ahí estabas, firme en el templo. Yo iba a misa de 11 porque ahí iban las muchachas y yo tocaba en el coro, pues ahí no faltaba la misa de 11. Pero ahí estaba, pero eso no traía ningún cambio, no traía nada de diferente. Pero qué diferente es cuando nosotros conocemos a Jesús, ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Al oír la palabra, el Espíritu Santo despierta una confianza. ¿Y qué sucede al poner nuestra confianza en Jesús? ¿Qué pasa con nosotros? Ahora nosotros vamos aprendiendo, no por obligación, a reunirnos. Vamos aprendiendo que yo necesito reunirme porque necesito aprender y conocer a Jesús por medio de oír ¿qué? Ustedes, por ejemplo, vienen a los servicios, oyen la palabra. Vienen a las clases, están aprendiendo de la palabra. ¿Y qué hace la palabra? Si tú la aplicas a tu vida, si tú pones tu confianza en esa palabra, en ese mensaje, ¿qué va a hacer la palabra? La palabra te va a llevar a un crecimiento, a una madurez. Eso es lo que debe de hacer la palabra. Pero en fin, vamos a otro texto para seguir viendo este sinónimo. Isaías 55:3. Isaías 55:3. 5:5, verso ¿qué? 3. ¿Listos? Dice, inclinad vuestro oído. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que inclinemos el oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Fíjense cómo aquí otra vez este sinónimo tiene una relación entre escuchar el mensaje de Dios, pero ese mensaje de Dios va relacionado el oír con la fe. No es el simple hecho de oírlo, porque ¿cuántos no venimos a la iglesia y oímos una vez el mensaje y oímos otra vez el mensaje? Es bien curioso, pero a veces te topas con personas que se acercan para pedirte algún consejo y acaban de hablar de eso. No escuchó el mensaje. Oiga, estoy mal, pastor, que es que ya tenemos 2 años juntos y no nos hemos casado. Y yo lo quiero tanto, lo amo tanto. Estoy bien, pastor. Y acabas de oír ahorita el mensaje. ¿Se fijan? A veces podemos oír, pero ese oír no conlleva ¿qué? Fe. Es decir, confianza en el mensaje que escuché. Cuando mi fe está puesta en el mensaje que escuché, esa fe me va a llevar que yo debo de obedecer. Porque sé que esa es la palabra de Dios, en esa está mi garantía. ¿Me explico? Entonces aquí cuando dice inclina vuestro oído, pues el oído, pues a lo mejor podemos hacerle así o podemos hacerle así, pero no se refiere a eso. Cuando habla de inclinación está hablando de rendir lo que escuchas por medio de la fe. Y te dice, venid a mí. Y luego fíjate, dice, oíd y vivirá vuestra alma. O sea que por el simple hecho de que alguien escuche, ¿ya va a vivir su alma? No, el oír conlleva, ¿qué lleva? Fe. Es un sinónimo de fe, confianza. La fe, mis hermanos, el oído que escucha con sencillez la palabra de Dios y cree lo que ella dice, repito, el oído que escucha con sencillez la palabra de Dios y cree lo que ella dice, va a tener vida espiritual. Eso es lo que está diciendo este texto. Vamos a otro. Éxodo 15:26, sinónimo de la fe. Estamos hablando del primero que es el oír. ¿Dónde? Éxodo capítulo 15:26. Estamos, primer sinónimo, oír. Ok. ¿Ya lo tienen? Dijo, Dios hablando, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Aquí está otra vez este sinónimo.
Este oír atentamente, cuando dice si oyeres atentamente la voz, este oír atentamente es hacerlo con fe y obediencia. O sea, creo que Dios me está hablando y por tanto yo debo obedecerlo. Por ejemplo, alguien puede oír decir que está oyendo atentamente. Señor, yo te estoy oyendo atentamente. Es como si alguien oye y después de que termina de oír le dice al Señor, listo, Señor, ya hice como te escuché. Pero Dios le contesta y le dice, yo nunca te dije que hicieras eso. ¿Me escuchaste atentamente? ¿Creíste a mis palabras? ¿Cuántas veces así pasa? Que creemos que oímos atentamente a Dios y no es verdad que le pusimos atención a lo que oímos, porque al final de cuentas estamos haciendo cosas que Dios nunca nos está diciendo que hagamos. Entonces, la fe, mis hermanos, este es un sinónimo que van juntos, el oír con la fe, el escuchar con mi confianza en Dios. Los cristianos debemos de saber que una manera en que vamos a demostrarle a Dios, los cristianos debemos de saber que una manera en que vamos a demostrarle a Dios que verdaderamente confiamos en Él, que verdaderamente confiamos en Él, es porque oímos su palabra. Ahora andan muy de septiembre, ¿verdad? Bien alegres. Qué bueno, eso es bueno, pero bien. Entonces, demostrar a Dios que verdaderamente confiamos en Él. Dice, ¿cómo se lo demostramos? Porque oímos su palabra y la obedecemos. No existe otra manera de demostrarle a Dios cuánto confiamos en Él. ¿Está bien? Yo puedo decir, yo tengo mucha fe en Dios. Bueno, pues yo diría, pues demuéstramelo con tu obediencia. Y te voy a creer. No. Eso es lo que Él dice en su palabra. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces todo a lo recto delante de sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, eso quiere decir que estás confiando en Dios. Ahí está. Otro, Deuteronomio 15:5. Deuteronomio 15:5. ¿Lo tienen? Dice, si escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios, ¿cómo quiere que escuchemos ahora? ¿Qué palabra me pone? Fielmente. Fíjense cómo relaciona el oír ahora con la fidelidad. Y la fidelidad también es un sinónimo de la fe. Si oyeres, si escucharas fielmente la voz del Señor tu Dios, y luego para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Tenemos que aprender, mis hermanos, en los sinónimos, tenemos que aprender que cada sinónimo nos lleva a entender cosas. La fe tiene que ver con el oír, pero junto con el oír y la fe se traduce en obediencia. Yo puedo oír el mensaje de Dios, puedo oír la palabra de Dios cuando la leo, cuando vengo a la iglesia, puedo oírla. Puedo quizás incluso a lo mejor ya la escuché, puedo decir yo que tengo fe en eso. Pero si no obedezco, estoy demostrando que no es cierto que yo estoy confiando en lo que Dios me dijo. Déjeme explicarle algo muy importante aquí en el oír. Una persona o un cristiano podría estar escuchando muchas voces que no son la palabra de Dios. Repito, una persona o un cristiano podría estar escuchando voces que no son la palabra ¿de quién? De Dios. Por ejemplo, si pensáramos en una hermana o una mujer que está teniendo problemas en su matrimonio,
Y a lo mejor en lugar de buscar un consejo de alguien que realmente es una persona centrada en la palabra de Dios para que el consejo que le dé esté sustentado ¿dónde? Va con alguien que al platicarle, aquella persona, por falta del entendimiento de la palabra de Dios y en sus emociones y en su coraje, le dice, déjalo. No, él no es digno de que tú estés con él. Ahí está escuchando una voz que yo me pregunto, ¿será la voz de Dios? Cuidado, ¿eh? O por ejemplo, mi esposa y yo nos fuimos hace ya 15 días, nos fuimos a Guerrero y acababa de haber un temblor en Guerrero y hubo daños ahí en una de sus poblaciones. Y cuando íbamos saliendo, mi hija estaba preocupada y mi esposa un poquito nerviosa porque habían oído voces que les decían, no vayan, ¿para qué van? Esta es que ahorita acaba de temblar y van a ir a algo que ustedes esto. Y yo ya me había comunicado con el pastor de allá, yo ya le había preguntado cómo estaba la situación, si no había ningún problema, y no había ningún problema. Entonces fíjense cómo nos ponemos muchas veces por oír voces, en lugar de poner nuestra confianza ¿en quién? En Dios. Y yo le dije a mi esposa, con toda seguridad y certeza, yo le dije, ¿sabes qué? Tú te vas a dar cuenta el tiempo y el clima que Dios nos va a dar. Y así fue. Llegamos a Oaxaca, llegamos el viernes a las 2 de la tarde y a las 5 dijeron que iba a haber una réplica de 7 grados. Yo nunca la sentí. Y dicen que hubo réplica. ¿Tú la sentiste, Pita? No, así le digo a mi esposa, Pita, ahora se llama Lupita. Entonces, ¿tú la sentiste? No. ¿Te fijas cómo Dios se fijan cómo Dios nos guarda? ¿Sí o no? O sea, nosotros vamos a cumplir una misión, y si vamos a cumplir una misión y Dios nos está enviando, Él nos va a resguardar porque Él quiere que cumplamos lo que Él nos está mandando a hacer. Entonces, muchas veces oímos voces y hay que tener cuidado las voces que estamos oyendo, porque no todas las voces provienen ¿de dónde? Y a veces, mis hermanos, es increíble, pero le andamos creyendo más a otras voces que a Dios. Cuidado con eso. Amén. Tengamos cuidado porque eso no quiere decir que proviene de Dios. Nosotros tenemos que saber que hay voces. ¿Qué voces? ¿Qué tipo de voces podemos oír que no son de Dios? Voy a ponerles aquí algunas. Podríamos estar oyendo la voz del diablo. Y algunos, y algunos bien que lo escuchan. Eva le hizo caso. ¿Sabían que Eva se puso a platicar con el diablo y oyó su voz y eso la llevó a desobedecer a Dios y luego involucrar también al marido, ¿no? Y el marido también que no hizo su labor. En fin, la voz del diablo, la voz del mundo. Por ejemplo, ¿en qué manera podríamos nosotros saber que también escuchamos la voz del mundo? Hay muchas maneras de escuchar la voz del mundo. Por televisión, por una novela, por lo que ves, hasta por tu WhatsApp, ¿verdad? Si te metes al Face, ahí, híjole, cuántas cosas no se escuchan por ahí. Y ahí está la hermanita y el hermanito creyendo, ay, es que aquí dijeron que va a haber un terremoto súper gigante aquí y ya están temblando. Déjenlo, si hay que venga, y si nos hemos de ir con el Señor, mis hermanos, no hay mejor lugar que estar en la presencia. Esa es la gran ventaja de la fe que tenemos tú y yo en el Señor. Más bien debemos estar preparados porque sí hay señales de que el día del Señor se acerca. ¿Cuánto tiempo? No se sabe, pero yo tengo que estar listo, y téngalo por seguro que cuando Cristo venga no va a avisar como ese terremoto o como el otro. No nos va a avisar, nos va a llegar de repente y hay que estar preparados. Entonces, la fe, mis hermanos, no hay que oír la voz del mundo. Mire, por ejemplo, ¿qué es oír la voz del mundo?
Yo el domingo pasado, una persona se acercó a mí y me dijo, pastor, ¿qué hago? Y me enseñó un libro de texto que le acaban de dar a su hija en la preparatoria. Aquí hay muchos papás que seguro tienen hijos en la preparatoria. Y es un es un libro de sexualidad. Y dentro de ese libro vienen muchos temas que son la voz del mundo. Por ejemplo, en ese texto se les enseña a los jóvenes que se pueden masturbar. ¿Eso es una voz de quién? Del mundo. El texto les enseña que pueden tener relaciones cuidándose. Y ahí están los famosos spots de los condones, ¿verdad? ¿Y saben qué, mis hermanos? El mundo lanza voces, pero ni eso ni lo otro han evitado que los problemas de enfermedades venéreas se detengan. ¿Saben por qué? Porque la única voz que nosotros debemos escuchar es la voz de Dios. Cuando nosotros hacemos caso a la voz de Dios, nos guardamos de todo eso que el mundo vive y que el mundo enfrenta. Pero tenemos que aprender a no oír la voz del mundo. La fe no puede estar puesta en eso. Yo estoy poniendo algunos ejemplos, pero podríamos oír tantas cosas de la voz del mundo. Y ahí no hay que poner nuestra confianza. ¿En qué más podríamos oír, aparte de la voz del diablo, la voz del mundo, la voz de los hombres? Este es otro asunto también. Podríamos escuchar la voz de los hombres, aún de líderes religiosos, que no tienen nada que ver con el oír la palabra de Dios. Y hay que tener cuidado. Entonces, el oír es un sinónimo de la fe y nosotros tenemos que poner esa fe en confianza, en oír, porque por el oír la palabra de Dios, esto resulta, hay fe. Mi fe va a crecer entre más escuche la palabra de Dios y la practique y la obedezca, tu fe va a ser mayor. Alguien puede decir, ¿cómo puedo vencer esto en mi vida? Pues esa es la respuesta. Escucha, deja que tu fe crezca. Y si tú realmente has puesto tu confianza en lo que Dios te está diciendo, Él te va a dar la capacidad por su palabra de superar todas las tentaciones que tú enfrentes en tu vida. Amén. Dejemos de guiarnos y de actuar, mis hermanos, de verdad. Este es el fin de las clases, este es el propósito de toda la iglesia en general. El poner la mesa servida para la gente es porque nuestro deseo, el deseo de todos los pastores de casa de oración, como del Señor mismo, yo creo, el deseo es que juntos caminemos creciendo y haciendo la voluntad de Dios, dejando a un lado cada día más nuestros deseos y nuestros problemas que nos llevan a apartarnos de la voluntad de Dios. Vamos al segundo sinónimo. Dejamos el sinónimo, voy a borrar esto, ¿sí? El segundo sinónimo que vamos a encontrar no solo es el oír, otro sinónimo es el mirar. También el mirar en la Biblia tiene que ver con la fe. Mirar. Y vamos a comenzar con un texto, Isaías 45:22. Mire cómo la Biblia utiliza este sinónimo también para relacionarlo con la fe. Fe. Isaías 45:22. ¿Lo tenemos? Dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ¿qué? Más. ¿Se fijan cómo el mirar tiene una relación con la fe? Mirad a mí. ¿Qué significa que Dios está diciendo mirad a mí todos los términos de la tierra? ¿Significa simple y sencillamente que volteemos los ojos hacia el cielo y eso es lo que significa? No. Mirar a mí significa que volteé, es decir, la vida que yo llevo, volteé mi vida y ponga mi fe, mi confianza en Dios. Y ese poner mi confianza en Dios representa, mis hermanos, que yo estoy dispuesto a obedecer lo que Dios quiere que yo haga con mi vida.
que tiene que ver o se traduce con su mensaje, con su palabra. Mirar es fe. ¿Qué debemos mirar? El texto dice que debemos mirar que Él es Dios, nada más Él es Dios, no hay otro. ¿Verdad que no hay otro? Hay un solo Dios verdadero y en ese tenemos que poner nuestra mirada, nuestra confianza, toda nuestra confianza. Otro ejemplo de mirar, Números 21, verso 8 y 9. Hubo un problema en el pueblo de Israel, repito, es Números 21, verso 8 al 9. Números, libro de Números, capítulo 21, versículo 8 al 9. Hubo un problema, nada más les doy el contexto. Israel desobedeció a Dios y por su desobediencia una vez más estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Dios les envió serpientes venenosas. Y mire lo que recomendó Dios cuando Moisés clamó a él. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido, ¿cuál fue la recomendación de Dios? Y mirare a ella, ¿qué va a pasar? Vivirá, será salvo. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce. ¿Y qué pasaba con esa persona que miraba? Vivía. Ahora, el mirar conllevaba la palabra ¿qué? Fe. Confianza en lo que Dios dijo, en lo que Dios determinó. Usted sabe que simbólicamente el asta de aquella serpiente representaba o estaba tipificando a Cristo Jesús, que estaba derrotando en la cruz. ¿Quién representa a la serpiente? El diablo. ¿Quién es el que hace llevar a los hombres a una muerte eterna, a una separación eterna de Dios? Pues el diablo, ese es su fin, porque así va a estar él por toda la eternidad. Por eso nosotros, nuestra mirada significa confianza. ¿Confianza en quién? En Cristo. ¿Cómo puedo yo saber que esto es similar? En Juan 3:14 Jesús lo usó. Hablando de este texto de Números, mire lo que dijo Jesús en Juan capítulo 3, verso 14 y 15. Y ahí habla de la fe Jesús precisamente. Juan 3, 14 y 15. ¿Lo tenemos? Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿se fijan? Aquí está la relación con el texto que leímos. ¿Sí? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado, para que todo aquel que en él cree, ahí está, todo aquel que en él cree, pone su mirada en Cristo, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Ahí está la relación del mirar con la fe. Pero también, mis hermanos, muchas veces el mirar nos mete en problemas. Porque a veces, ¿qué es lo que estamos mirando? Sería la pregunta, ¿qué estás mirando? ¿Acaso estarás mirando como Pedro cuando dice por ahí en Mateo capítulo 13, cuando habla que están en la barca? Jesús les dijo: adelántense, yo ahorita los alcanzo. Jesús se va a la montaña a orar y resulta que ellos por segunda vez se encuentran en dificultades en medio del mar. Hay una gran tempestad, hay olas grandes, hay vientos fuertes. Ya vivieron esa experiencia, pero en aquella ocasión Jesús iba en la barca. En esta Jesús no va en la barca y ellos están ahí preocupados. Y Jesús, por primera vez en la noche, al verles desde la montaña cómo estaban, desciende al mar y comienza a caminar hacia ellos por el mar. Y entonces uno de los discípulos, ¿se acuerda cuando lo vio caminar? Dijo: si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti. ¿Quién fue? Pedro, ¿verdad? Ese impulsivo de Pedro. Y entonces Jesús le dijo: ven. Y se baja de las aguas y comienza a caminar sobre las aguas. Ahora, yo quiero que usted entienda cómo estaban las aguas, cómo estaba el mar estaba embravecido, el viento era fuerte. Y él comenzó a caminar porque su mirada y su fe y su confianza, ¿en quién estaba puesta? En Jesús, que le dijo: ven.
Pero una vez que Pedro dejó de mirar a Jesús y dejó de poner su confianza y puso su mirada en las circunstancias, ¿qué sucedió? Se hundió. Tan sencillo, mis hermanos, eso nos pasa. ¿O no? ¿Qué pasa? Muchas veces dejas de mirar al Señor, dejas de poner tu confianza en Jesús, en su palabra, en lo que Él dice, y comienzas a mirar lo que está alrededor de ti, y tú dices, no, es que esto no va a ser posible. Créanme, yo así estaba con mi hermano. Yo lo veía, dije, no, 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 no. Entonces, yo creo que no va a salir de esta. Yo estaba así, y el Señor, pum, dándome cachetadas jarochas. Incrédulo. Pero nada más a mí me pasa, a usted no le pasa. Eso es lo bueno, ¿verdad? Esa es la ventaja. Y miren, ya lo van a dar de alta esta semana. ¿Qué cosas, no? O sea, Dios es el que tiene el control de la vida en sus manos. Y Él lo único que está esperando, siempre nos prueba, en cada detallito a todos nos prueba en qué ponemos nuestra ¿qué? Por lo que vemos. Aunque veamos las cosas como las veamos, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Eso es fe, eso es confianza, así es como debemos caminar. Ese es el deseo del corazón de Dios hacia nosotros. Por ejemplo, en el Salmo 123, versículo 1 y 2, mire qué hermoso habla aquí del salmista. Salmo 123. ¿Ya lo tienen? Salmo 123, verso 1 y 2. Vamos a mirar qué dice el salmista aquí. A ti alcé ¿qué? Mis ojos. Este es un sinónimo que es real, que muchas veces alzamos los ojos al Señor, ¿o no? Pero conlleva, ¿qué conlleva eso? Fe, confianza. A ti que habitas en los cielos, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Dios, a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia ¿de quién? Mi hermano, no aparte la mirada del Señor hasta que Él tenga misericordia de tu vida o de lo que estás clamando. Amén. No apartes la mirada. Esa es la fe representativa de aferrarte al Señor, de esperar en el Señor, de saber que Dios te va a responder y que tú estás dispuesto a la respuesta que Él pueda dar, la que Él tenga. Pero sin embargo, como dice el salmista, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que tenga misericordia ¿de quién? De nosotros. ¿Cómo nos hace falta la fe, mis hermanos? ¿Cómo nos hace falta aplicar lo que la Biblia nos enseña a nuestra vida diaria? A lo que nos enfrentamos todos los días, a lo que vemos todos los días. ¿Qué cosas estamos mirando? ¿Qué cosas debemos mirar? ¿Debemos mirar las circunstancias? ¿Debemos mirar nuestros problemas y ver que nuestros problemas son más grandes que nuestro Dios? Debemos mirar las tormentas, cuando llegan las tormentas, que son huracanes o tsunamis fuertes. ¿Debemos de mirar eso? No, mis hermanos. Por eso se nos dice que debemos de ser como las águilas. Ustedes saben que las águilas no hay un animal tan poderoso en su visión, que las águilas tienen una dimensión impresionante para mirar. Y que nosotros debemos de ser como las águilas que volamos por encima de las tormentas. Así es como el Señor quiere que tú y yo aprendamos a vivir por medio de la fe. Es decir, siempre vamos a mirar la tormenta por abajo de nosotros. ¿Por qué? Somos hijos de Dios, así de sencillo. Y como hijos de Dios no hay nada mayor que nuestro Padre Celestial. Y en Él confiamos, ¿verdad que sí? Debemos mirar la mano de nuestro Señor para que nos dirija. Debemos mirar la mano del Señor sabiendo que nos va a proteger y nos va a defender. Debemos mirar la mano del Señor para que nos corrija. ¿Cuántos están dispuestos a ser corregidos por el Señor? Nomás dos. Ok, está bien.
Hay que estar dispuestos a la corrección de Dios, hermanos. Muchas veces podemos obrar incorrectamente, yo vuelvo a decirlo, podemos actuar indebidamente y nuestro papel no es obrar de esa manera, ¿no? Nuestro papel es obrar de acuerdo a lo que Dios nos habla, a su voluntad en su palabra. Qué importante es poner la mirada en el Señor. ¿Usted lo cree que es importante poner la mirada en el Señor? Por ejemplo, déjeme ponerle cómo la mirada, antes de terminar, cómo la mirada podemos ponerla en cosas que no es correcto. También podemos llegar a mirar a un hombre y poner nuestra confianza en el hombre. Y si el hombre nos falla por poner la mirada en el hombre, ¿qué va a pasar? Se desmorona la vida. Por eso la mirada no debe de estar puesta en un hombre. La mirada tiene que estar puesta siempre en Dios, en su palabra. Amén. No puedes poner la mirada en los hombres. Usted sabe, por ejemplo, los de la luz del mundo enseñan a la gente a mirar a su profeta Aarón ahí embalsamado, ¿no? Y ponen a sus profetas en el lugar de Cristo. Los católicos ponen su mirada en el Papa. Un joven puede poner su confianza en ya sea hombre, puede poner su confianza en una jovencita, o una jovencita su confianza en un joven. Y no debe de ser así. La mirada de todos nosotros tiene que estar puesta en Cristo. Siempre. ¿Cuándo? Siempre, mis hermanos. Esto es algo que usted y yo tenemos que hacer. A mí me encanta cuando yo leo la Biblia, por ejemplo, y ya voy a tratar de terminar con esto para ver lo que sí les dijeron, ¿verdad? Que lo que vamos a hacer para los que quieran estar entrando y repasar cada una de las clases. En fin, Juan el Bautista, mis hermanos, me encanta cuando yo leo en el Evangelio que le preguntan a él que si él era el Cristo, si él era el que había de venir. Y Juan el Bautista, de una manera tan simple y tan sencilla, con su dedo, señaló y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jamás dirigió a la gente hacia él. Siempre dijo: he ahí el Cordero, en él pongan su mirada. Y esto es lo mismo que nosotros les enseñamos siempre a ustedes. Su mirada siempre tiene que estar puesta ¿en quién? En Cristo, en Dios. No en ningún hombre. Los hombres fallamos. Los hombres podemos cometer errores. Cristo no comete errores. Claro, tenemos la responsabilidad de ser ejemplo a la Grey, porque eso es lo que la Biblia, a nosotros los líderes, nos marca la Biblia. Si Dios nos llama a esta función, pues tenemos que aplicarnos a lo que Dios nos enseña a nosotros. Pero también nosotros como líderes, nuestra responsabilidad es enseñarles siempre a la congregación, siempre a las personas: ponga su mirada en Cristo Jesús, no en un hombre. Amén. Hay muchos casos, mis hermanos, donde la gente pone la mirada en su pastor falla por alguna razón y se acabó el cristianismo. Se acabó la confianza de seguir a Jesús. Y déjeme decirle una cosa: aunque haya hombres que fallen, siempre Cristo va a guardar un remanente, como lo ha hecho durante toda la historia. Pero un remanente que confíe en Él, que escuche su palabra y que ponga su mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Amén. Aquí nos vamos a quedar en este segundo sinónimo. Y bueno, hermanos, que Dios me los bendiga y vamos a